Amigos de Iberoamérica, seguimos en esta mañana de viernes 29 de enero de 2021 compartiendo con ustedes Portal de América Radio en su 29ª edición. El tema que nos ocupa ahora es 2020, el año de la pandemia y de la infodemia. ¿En 2021 seguirán ambas? Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Portal de América ha divulgado información al respecto, señalando siempre su origen y, cuando era posible, tratando de interpretar los números y las acciones. Pero últimamente hemos ido restringiendo la generación y reproducción de información. Desde el principio íbamos reseñando la evolución del virus en América del Sur y otros países seleccionados por ser destinos vinculados a Uruguay de una u otra forma. Pero aún esta secuencia la fuimos espaciando en el tiempo debido a las idas y vueltas casi que aleatorias de las cifras de infectados y la casi nula interpretación a favor o en contra de los resultados de las medidas que tomaban los gobiernos. Lo que fue más evidente y poco se escribió sobre ello es que los resultados dependieron más de la conducta de las poblaciones que de las medidas y las exhortaciones. El 14 de diciembre, en El dique de la cordura se rompió ante la avalancha de COVID-19, Eliseo Sequeira decía en esa columna: en ningún momento hice pronósticos porque cuando se mezclan razones económicas, sociales, políticas y comportamentales, no hay pronóstico ni modelo matemático que sea efectivo. Quien sabe de estadística sabe que eso es así y actúa y asesora en consecuencia. Una cosa es el asesoramiento profesional específico y otra es manejar la información numérica con un interés periodístico. Lo nuestro es el periodismo y por ello, cuando hemos visto recrudecer las notas indicando horizontes de recuperación de los vuelos y de destinos, y las mismas iban variando con el paso de los meses y los pronósticos, entre comillas, se estrellaban ante la realidad, optamos por parar con su publicación. Pero han sido los artículos con encuestas que dan cifras de intenciones varias, pero que las más de las veces no indican datos básicos para evaluar su veracidad, cantidad y perfil de los encuestados, así como momento y forma en que se hizo la encuesta, por mencionar los principales puntos en los que estamos en desacuerdo. En 2020 hubo una cantidad descomunal de información falsa o dudosa circulando en redes sociales y lo peor es que las redes se colocaron en un pedestal supino y comenzaron a decidir per se cuál información era veraz y cuál falsa, sin ninguna prueba a favor de su posición. Es como estar asistiendo a una moderna censura de prensa realizada por una autoridad supranacional que no está avalada por las urnas. De aquí en más, el tener información fidedigna y detallada va a ser fundamental para sentar las bases de futuras acciones que seguramente deberán ser tomadas con mucha imaginación y sin pretender volver a lo que fue. Esta pandemia fue mucho más que un virus, tuvo efectos económicos, sociales y comunicacionales que se irán decantando con los meses y tal vez con los años. Pero una cosa es cierta, hubo un cambio enorme. El tiempo dirá si fue para mejor o peor, pero nadie puede pretender que todo vuelva a ser como antes. En este contexto, hace pocas horas, nosotros escribimos una columna con un título muy singular: Paro de buenas intenciones caídas. Y ahí decíamos que afortunadamente, como no debemos rendirle cuentas a nadie, podemos decir que podemos hacer, un paro de buenas intenciones caídas. ¿De qué se trata? De no publicar noticias que, como hacemos cotidianamente, buscamos y encontramos en la web, y además no escribir nada. Hoy dijimos en ese momento, que fue exactamente el 27
el 27 de enero, y eso no es producto de la pandemia, decíamos, es lo que pasa siempre y no tiene mucho que ver con el paro de hoy, pero sí con la ética. Nos referíamos a que muchos medios de Uruguay y de Argentina están refiriéndose a la situación generada por la protesta de propietarios argentinos en Uruguay y salvo muy honrosas excepciones, casi ninguno nos cita como fuente. De eso vamos a hablar en otro bloque, de los propietarios argentinos. Pero cuando hablo de ética, me refiero a que precisamente la ética, en primera instancia, hace unos días y la segunda vez hace unas horas, nos aconsejó que a pesar de tener sendos contenidos que podían convertirse en bombas de estruendo periodístico, optamos por no publicar también. En el primer caso se trataba del ojímetro y lo explicamos en la columna Un Minuto de Silencio. El segundo tiene que ver directamente con el turismo canábico. Solamente el anuncio en las redes de que íbamos a publicar una entrevista relacionada al tema generó cientos de reacciones. En ambos casos nos beneficiábamos periodísticamente de modo muy notorio por la importancia de los temas y no tendríamos costos de ninguna índole, pero supimos en el debido momento que si esos temas tomaban estado público, podíamos afectar a terceros. Lo que nos lleva a tomar la decisión del paro de buenas intenciones caída, dijimos, el 27. Y bueno, estamos convencidos que hay que elevar el nivel. No hay sustento en la mayoría de los casos para afirmar que la aviación se va a reactivar en tal o cual año. Estamos convencidos que no debe haber nadie en la Tierra que tenga claro cómo, cuándo y cuánto veremos destinos enarbolando otra vez la bandera de la turismofobia. Este bichito que ha cambiado nuestras vidas nos tiene desconcertados a nosotros, pero también a casi toda la ciencia planetaria. ¿No se puede ser tremendista? ¿No conviene dar mensajes de bajón como estos? Y bueno, es posible. No nos atrevemos siquiera a debatirlo, pero lo que estamos diciendo hoy es nada más que nuestra verdad y nuestro público objetivo, si bien es de amplio espectro, está muy lejos de ser masivo o ultranza, pero es influyente y por ello estamos provocando, sin ambajes, a que medite, seleccione, descarte, tenga mesura, tome las pinzas, lea, vea y oiga con las pinzas en sus manos. Ramón, empiezo contigo para ir decantando este tema, fundamentalmente con un artículo que también estuvimos manejando en la interna, en el que se situaba la cosa en China y bueno, y se aventuraban muchísimas cosas en ese trabajo. ¿Lo tenés a mano? ¿Lo tenés presente? Lo tengo presente, pero quería hacer una reflexión sobre este tema. Dale. En este tiempo de la pandemia se ha podido establecer que la forma más eficiente y más segura de saber qué estaba pasando, no qué iba a pasar, sino qué había pasado hasta el momento y cómo evolucionaba, era a través del análisis de las aguas residuales. O sea, asomarse a las cloacas. Ahora, las cloacas, cuando uno se asoma demasiado a una cloaca, corre el riesgo de caerse adentro. Y lamentablemente, una inmensa mayoría del periodismo y de los políticos se asomaron tanto a esas cloacas, no las del COVID, sino las cloacas de las redes sociales, que se cayeron adentro. Y hoy están todos inmersos en eso. Entonces, cualquier noticia que hoy circula, por más que tenga un origen cierto y valedero, corre el riesgo de estar perfumada por esas cloacas. Con lo cual me pareció muy acertado tu decisión editorial de hacer un parate en todas estas cosas y determinadas cosas no difundirlas. Y estamos en un momento complicadísimo. Ya en los próximos minutos hablaremos del tema de Europa,
no solamente de España, que lo que era la esperanza que los políticos nos habían vendido y la prensa había sido el gran difusor de que la vacuna ya estaba, inclusive ya estaba pagada, y con la vacuna íbamos a ser todos felices. Hoy se paró la vacunación en España y está parada la vacunación en Europa. Y los detalles de esto lo trataremos en un bloque especial hoy o la semana que viene. Qué temita, ¿no? Ricardo, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha supuesto esto? Por ejemplo, para comenzar a tratarlo, para meternos directamente en tema, la nota a la que hacíamos referencia, que también funciona como disparador de esta reflexión, dice que el turismo de venganza o viajar a lo bestia existe y es lo que nos espera tras la pandemia. El ansia viajera sin medida es una de las consecuencias del coronavirus. Después de tanto tiempo de confinamiento, China ha sido pionera en experimentar el fenómeno con un incremento en las reservas hoteleras del 1500%. Primero se apuesta por el propio país y destinos cercanos, luego el cuerpo pide más. Se habla del turismo de venganza, está instalado el tema del turismo de venganza. Entonces, cualquiera se pone a hacer futurología y se pone a predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, los conservadores dicen que la reactivación de la aviación comercial se va a dar dentro de 3 o 4 años. Hay otros que dicen que, bueno, dentro de 3 meses va a estar volando todo el mundo. Entonces, estamos en un aquelarre donde supongo que el lector común, el usuario común de los lugares de información debe estar con un lío en la cabeza bastante interesante. ¿Cómo lo ves? Yo quisiera hablar de la ética profesional como primer punto, respaldándome en todo lo que vos has expuesto y Ramón, y tiene que ver con, antes de apretar el botón de send, de enviar cualquier información, hay que chequearla y éticamente hay que citar la fuente. A esa clase hay muchos colegas que no fueron, ¿no? Por dos motivos. El chequeo. El primero por códigos profesionales que ya prácticamente no existen, pero yo les decía en línea privada a ustedes que el lector, el consumidor final, lo sabe, y voy a poner un ejemplo. Ayer recibí el llamado de un alto funcionario uruguayo, de más de uno, para pedirme la columna que hicimos sobre los propietarios argentinos por el excelente tratamiento que había tenido. De todas las noticias que habían salido, me pidieron si yo le podía enviar el link puntual, porque entre tanta infodemia no lo encontraban, tenían que entrar a buscarlo y demás, y me lo pidieron y lo mandé. Lo cual me dio, envalentonó, y yo les escribí por privado: quédense tranquilos, no nos enojemos porque no nos citan, porque en realidad el consumidor final, el que lee, lo sabe. Por otra parte, hoy el hilo conductor entre las personas se llama WhatsApp. Nos comunicamos prácticamente todo el día por WhatsApp o por mensaje o por audio o por teléfono. Y WhatsApp marcó esto que vos estás reclamándole a la población y a los medios, de un stop. Y si ustedes recuerdan, a principio de año eliminó la función de poder reenviar cadenas con videos, con información que no tenía una fuente confiable, y hoy ya no se puede hacer. Y en redes sociales, que todos las tenemos, y muchas veces queremos promocionar o darle un poco más de llegada a un anuncio o a una noticia, tampoco te deja hacerlo con cualquier tipo de noticia, y depende de dónde venga, la misma red social te va encarrilando para que no lo hagas, porque justamente se ha abusado de información que además no es real. Es una locura, y
estamos hablando de colegas de medios importantes, como decís vos, generalistas, que toman la información alegremente y la distribuyen sin chequearla, porque a lo mejor nosotros podemos dar una información que no es real, nos podemos confundir, y la pueden tomar y hacerla viral porque la ponen en el horario central, y no sé, nunca nos llamaron para preguntarnos, che, ¿de dónde sacaste esa info? Me ha llamado también en estos días gente de segunda y tercera línea de algunos organismos para decirme, ¿cómo puede ser que ustedes no consultaron, nadie consultó con las autoridades? Digo, pero como si está todo documentado, ahora hay que leer y hay que saber leer porque es tanta la información y esto es exhortar a la gente que cuando quieran hablar de turismo o escuchar o leer, que vayan a los medios especializados, no digo al Portal de América, pero vayan a donde tienen que ir. Me quedo con una frase que usé de título a un podcast que le hice a Aldo Elías, que no hay que tener miedo de viajar, sino ser responsables. Y esa es la palabra. En este momento hay que ser responsable, no solamente para informar, sino también para viajar, porque el turismo no contagia. El turismo es una actividad que no contagia. Hay una campaña publicitaria dando vuelta por ahí, que todos la habrán visto, que me encantó, y que ese es el título. Y hay que metérselo en la cabeza a la gente, porque esto del turismo de venganza, como si los aviones y la gente fueran vectores de la enfermedad, no es cierto. Y eso creo que debería ser el eje informativo a partir de ahora, en esta pandemia, porque se ha demostrado que no hay contagio en los aviones, que no hay contagio en espacios cerrados, y que no hay No, contagio si eso hay está, responsabilidad. eso está claro, Ricardo. El turismo de venganza que están apuntando en esa nota que nosotros hacemos referencia es precisamente la venganza contra el confinamiento, la venganza contra las cuarentenas, la venganza contra todo lo que se ha tenido que vivir y se sigue viviendo, porque lo decía Ramón, nosotros de pronto estamos viendo desde la privilegiada situación que tenemos en Uruguay, a pesar de que muchos quieran seguir ensuciando la cancha, la prueba está en lo que está pasando. Europa deja de vacunar. Cuando acá le están reclamando arteramente al gobierno, basándose en una fuente de Brasil, nunca le creemos a Brasil. Ahora, para cuestionar al gobierno, sí. Lo que puede haber dicho un burócrata brasileño nos puede hacer dudar de lo que nuestro gobierno hizo. Y ayer, con toda naturalidad, desde la torre ejecutiva se dijo, acá está la firma, acá está el acuerdo, acá está lo que hicimos. Nosotros reiteradamente queremos transmitir la posición de que no se puede seguir divagando y mintiendo groseramente un día sí y otro también acerca de estadísticas, sea de donde sea. Los datos hay que entrar a respetarlos. Alguna vez tendríamos que acostumbrarnos a decir las cosas como son, pero claro, es muy difícil. En un ámbito de la comunicación internacional donde lo principal es lo económico, el sustento de los grandes medios, bueno, ahí seguiremos expuestos a tener la flecha torcida y cada vez más los medios reclaman, si es verdad que el turismo es importante, si es verdad que el turismo tiene la transversalidad que dicen que tiene, bueno, señores propietarios de los medios masivos, empiecen a contratar gente que entienda de comunicación en el turismo. Lo mismo que en el segmento anterior, me tendría que poner las manitos así y empezar a gritarlo también, porque así dejamos de publicar disparates,
así dejamos de destrozar temporadas turísticas, así dejamos de destruir empresas, así dejamos de dejar a mucha gente sin trabajo por la locura de la primicia. La primicia muchas veces mata muchísimo más de lo que puede decir. Damos la vueltita para el cierre de este segmento. Ramón, empezamos contigo. Bueno, la conclusión que sacamos de todo esto es que hablar hoy de perspectiva de futuro, de que va a ir así, va a ir asá, va a crecer, va a haber una explosión y demás, no tiene ningún asidero, porque nos han mentido de tal forma que los datos que contamos para evaluar no sabemos si son ciertos o no. O sea, las autoridades, en el caso de aquí, de Bruselas para abajo, nos han mentido, nos han tomado el pelo. Hay una gran bronca en las últimas horas, que ya después te las voy a comentar, de la gente se despierta con la mentira. Entonces, si todas las evaluaciones que hay eran mentira, ¿qué predicción podéis hacer de futuro cuando la base de tus datos son mentiras? Así es, de eso se trata. Y bueno, poner encima de la mesa el tema de la ética, poner encima de la mesa el tema de la credibilidad, poner encima de la mesa el tema del profesionalismo, es una responsabilidad que tienen sobre sus hombros los que tienen la cola limpia cuando se habla de comunicación. ¿Es así, Ricardo? Tal cual. Creo que hay que ser responsables y éticos. Cuando me refería al turismo de venganza, tiene que ver con la escandalización de mucha gente, yo incluido hace unos meses atrás pensando que el turismo podía ser un vector y en realidad no lo es. Ninguna actividad, y ayer el presidente lo dijo claramente, yo no le voy a impedir a la gente que vaya a un parque porque está recomendado, porque si no se están volviendo todos locos. Esto fue un mensaje muy fuerte que dio ayer. O que vaya a la playa. Por supuesto, ¿no? Hablando de lugares abiertos. Que vayan, que se cuiden. Y el turismo no contagia. Lo que contagia son las aglomeraciones, las fiestas clandestinas, no usar el tapabocas, no lavarse las manos. Ya lo sabemos de memoria, pero nadie lo hace. Yo estoy sorprendido de salir a la calle y entrar a negocio y ver gente que está sin tapabocas y que otro le dice ponete el tapabocas y se empiezan a pelear. No ¿Sí? puedo entender cómo la gente es tan irresponsable a la hora de salir de su casa y pensar que puede contagiar o lo pueden contagiar y que lo puede evitar solamente tapándose nariz, boca y mentón, y que haya gente tan irresponsable que escribe y forma opinión y ponen cualquier cosa, generando un daño incalculable en la mente de las personas. Eso se lo estoy diciendo a los colegas que alegremente informan sin haber chequeado y en forma irresponsable. Muy bien, una precisión final. No nos creemos nada más que lo que somos. No hace falta entrar en mucho detalle, pero para poner la carita y poner la firma y hablar de frente, como lo hemos hecho siempre, seguiremos estando. Y por eso, cuando hablamos de temas que lo dice el muchacho que sabe, es porque alguno no se atreve a dar su nombre y poner su cara. Pero cuando se trata de transmitir nuestras convicciones y nuestras opiniones, aquí estamos, Ramón, Ricardo, quien les habla, David Buero desde Santiago de Chile, que está entrando a someterse a una serie de acciones para poner en orden su vista. Desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos en este momento que tiene que vivir. Sabemos que sí, porque va a salir todo bien.
Cortamos por aquí y seguimos haciendo más Portal de América Radio en instantes y en otro segmento. Gracias.